Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidos a este foro debate organizado por el Círculo Podemos de Santander, en el que vamos a tocar un tema, desgraciadamente de mucha actualidad, que son los paraísos fiscales. Todos hemos visto recientemente en las noticias lo de los papeles de Panamá, un escándalo que ha salpicado, y no cabe duda que seguirá salpicando, a muchas personas y muchas personalidades. Esto es un caso aislado y de hecho, esto no es un caso aislado y de hecho creo que todos sabemos que puede ser la punta del iceberg. Al ciudadano de a pie nos surgen muchas preguntas. Algunas de estas preguntas las hemos plasmado, como habréis visto, en el cartel que anunciaba el evento. Pero para responder a estas preguntas hemos invitado y tenemos el honor de contar con nosotros con Julio Revuelta, que es doctor y profesor de la Universidad de Economía de la Universidad de Cantabria, y con Javier González, asesor fiscal. Que pues muchas gracias por venir hoy, estar hoy con nosotros. El debate lo hemos repartido en tres partes. La primera parte será una proyección de un vídeo de los papeles de Panamá. Posteriormente daremos paso a Julio y a Javier. Y al final, como siempre, pues habrá un tiempo de preguntas, de debate, de pues eso, lo que queramos preguntar. Me han escrito una frase que me parece muy bonita y la voy a leer, literal, y es que desde Podemos Santander esperamos que algunas de las preguntas que os estáis haciendo queden aclaradas, o al menos que surjan otras nuevas, y sigamos formulando nuevas preguntas, porque un ciudadano que pregunta es la esencia de la libertad y de la democracia. Y muchas gracias, damos paso al vídeo. Tras el vídeo que muestra pues, algunas de las cuestiones, de las implicaciones de los paraísos fiscales, las empresas que operan en los paraísos fiscales, las consecuencias que tienen más allá de la mera detracción directa de bases fiscales, de recursos de unos países a otros. Todo esto tiene que ver también con la financiación, la cobertura de ciertas operaciones empresariales. Por supuesto, no todas son como las que hemos visto, pero son parte de las que se desarrollan, parte del problema, ¿no? de la existencia de centros opacos que se pueden desviar recursos del mercado negro, digamos, de actividades ilegales, actividades inmorales, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a hacer es presentar Javier, que es experto en fiscalidad, y yo, que voy a presentar la parte más económica, pues el impacto que tiene tanto los paraísos fiscales en la economía mundial, que eso me tocaría a mí, como Javier la operativa, la técnica tributaria y operativa fiscal que se da en estos lugares, relacionadas con los mismos. Bueno, importante, una cuestión, los paraísos fiscales no tienen una definición cerrada. Si vemos distintas instituciones públicas, el Fondo Monetario Internacional da una definición, Tax Justice Network da otra, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico da otra, no hay ninguna cerrada, además la van cambiando. Realmente tenemos que tener en cuenta para un paraíso fiscal, porque también va evolucionando lo que se hace en un paraíso fiscal y qué es un paraíso fiscal. Tenemos que tener una definición, digamos, abierta, más por características que por definición cerrada tal cual. Sí que tenemos que tener claro que son territorios, muchas veces se dice no, son estados que desarrollan unas actividades, son territorios. Podríamos decir Andorra es un estado, sí, y es un paraíso fiscal, pues podríamos convenir en que sí, la mayoría de nosotros y no todos. Pero es que luego hay territorios, por ejemplo Delaware dentro de Estados Unidos, la isla de Man en el Reino Unido, no tiene por qué ser un estado el que desarrolle el paraíso fiscal, sino que se permita el desarrollo del mismo dentro del estado, ¿no? Una diferenciación. Entonces son territorios que coinciden siempre en que se desarrolla un régimen tributario muy favorable, no para toda la población, no lo que sería para nosotros, para los que vivimos en un territorio, si se desarrollara un paraíso fiscal en Santander, sino para quien venga de fuera, ya sea la persona que pone su patrimonio, la persona física que pone su patrimonio,
o una persona jurídica, una empresa que se crea, por supuesto detrás va a haber personas físicas, va a haber personas dirigiendo esto, pero que venga de fuera y cree allí una filial, ¿no? Aunque no tenga actividad en el país, en muchos casos no tiene por qué tenerla, la actividad económica, desarrolla allí la empresa o el entramado empresarial, no tiene por qué ser una, y puede pagar con 0 impuestos o impuestos mucho más bajos que los que pagaría en el país donde está desarrollando las actividades económicas, ¿no? Esa empresa. Entonces, características que tiene un paraíso fiscal. Primero, un sistema tributario dual. Tendrá uno para residentes del país y otro para agentes externos, ¿no? Que se aprovecharán precisamente de esas exenciones, totales o parciales. Después, la opacidad financiera, muy importante. El secreto bancario es clave en todo esto. No dan información tanto financiera como fiscal. Aquí veis, sin acuerdos de intercambio de información fiscal, puede que tengan acuerdos de intercambio de información, lo más importante es que son asimétricos. ¿Qué información se da y a quién se le da, a qué estados, ¿no? No tiene por qué ser un país desconectado, sino que puede tener con otros países fiscales esos acuerdos, o con algunos estados, por ejemplo, antiguas colonias con su metrópoli, de una información muy limitada y que no tienen por qué ceder, en el caso de la Unión Europea, a otros países de la Unión Europea, ¿no? La asimetría de información es básica. Y claro, cuando vemos filtraciones como los papeles de Panamá, nos damos cuenta de lo importante que es tener la información financiera y fiscal para controlar que no se están cometiendo delitos, ¿no? Bueno, sobre la técnica financiera tributaria específica, estos nombres tan llamativos de doble irlandés, sándwich holandés, Javier nos hablará que obviamente sabe mucho más que yo de tributación, entonces nos hablará de ello ya en detalle. Y algo importante, no hay una lista cerrada. Aquí tendríamos los paraísos fiscales en la OCDE, ¿no? Veis que hay muchos, están muy centrados en el Caribe. Siempre se ha desarrollado una literatura sobre la piratería y los paraísos fiscales. Podríamos decir que lo que pasa en los paraísos fiscales puede tener un cierto parecido, una cierta similitud con la piratería en los siglos XVII y XVIII. Lo que ocurre que no estamos hablando obviamente de la piratería de entonces, sino de una piratería financiera, de otro tipo. Pero bueno, que tenga por aquí tanto, si hiciéramos un zoom, se verían muchos más puntos rojos, no solo los que parece que hay. Que tenga tanta importancia no es casual, y además tenemos aquí el otro centro, porque no vamos a pensar que están solo en el Caribe. Es que en Europa hay un gran número de paraísos fiscales, y en los países de la Unión Europea esto se permite. Además, bueno, aquí tenemos algunos rojo, en verde, distintas definiciones, ¿no? Luego podríamos pensar, por ejemplo, aquí no viene Londres, hay autores o hay redes, ONGs, instituciones que pueden considerar también Londres un paraíso fiscal. No hay una definición cerrada, ¿no? Aquí en este otro mapa lo que tenemos es el secreto bancario, de más restringido, la información bancaria, a menos restringida. No se superpone, pero bueno, podríamos ver en el otro mapa, aquí no tendríamos Chile ni Uruguay, aquí sí, no se superpone exactamente la consideración paraíso fiscal y secreto bancario, porque el secreto bancario no es o todo o nada, es una variable continua en la que se da más o menos información, pero sí que vemos una cierta relación, ¿no? Los países donde hay más secreto bancario, en las zonas del mundo, un mayor secreto bancario, también hay un mayor desarrollo de los paraísos fiscales, que esto, ya os digo, es una organización internacional, además que se denomina Club de los Países Ricos, nada sospechoso de ser progresista, la OCDE. Estará entre las instituciones que recomendaron los recortes, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea esta una definición muy rebuscada la que utilizan. Bueno, aquí tenemos una lista, no se ve, soy consciente que no se ve el número de los países, ¿no? De la OCDE también, una lista con recomendaciones que hacen a los países para abandonar las actividades que se realizan en los paraísos fiscales. Obviamente no todos estos países son paraísos fiscales, por ejemplo está Noruega, ¿no? Está España también por ahí tiene algo. No, los países que tienen mayoría de línea verde y amarilla son recomendaciones para una mejora gobernanza del sistema tributario. Es ir a mejor. Lo importante es lo rojo. ¿Dónde está lo rojo? Pues tenemos Brunei, Costa Rica, tenemos Guatemala, Liechtenstein, tenemos Luxemburgo, que está en la Unión Europea, ¿no? Tenemos Panamá, tenemos las Seychelles, tenemos Uruguay, tenemos Vanuatu, bueno, muchos países que desarrollan este régimen fiscal favorable, sobre todo para agentes externos, ¿no? Asimétricos. ¿Por qué nos importan los paraísos fiscales? Porque podríamos decir, bueno, esto no nos importa.
la economía, damos libertad, liberalizamos la economía global y esto no nos importa. Como dirían los liberales o neoliberales, ¿no? Siguiendo a Adam Smith, la idea de que cada uno busque su bien personal y llegamos a un máximo bienestar social. Bueno, eso no es así, ya lo sabemos, que no se llega buscando el bienestar personal a la mejora social. No solamente por el egoísmo personal no se llega a maximizar el bienestar social, lo sabemos. Y a escala global tampoco se llega, no se llega en las economías nacionales, no se llega en la economía global. Entonces vamos a ver más adelante cuáles son los efectos de la existencia de paraísos fiscales. De momento vamos a cuantificarlos, a ver si es poco y no merece la pena detenerse en el análisis, o a ver si es importante. Bueno, exactamente el tamaño no se conoce. Vale, es una de las cosas, como cuando se habla de la economía sumergida, que está obviamente relacionado. No sabemos exactamente cuál es el tamaño, porque sabemos que entra el dinero a los paraísos fiscales, pero no sabemos qué pasa con ese dinero. Cuando va de España a otra zona el dinero, sabemos que ha salido, hay unos controles, tendríamos que saberlo. Pero imaginaos que va de España a un país que no conocemos, hay que dar esa información, y de ese país, paraíso fiscal, va a otro paraíso fiscal, y luego a otro, y luego a otro, perdemos la pista del dinero. Esto de ejemplo es muy sencillo. Nosotros estamos viendo un edificio desde fuera, tenemos controladas todas las puertas, pero no vemos nada dentro. No sabemos qué personas están en qué habitaciones. Pues esto es lo que ocurre con los paraísos fiscales. Sabemos, cuando sale de los países de la Unión Europea el dinero, tampoco sabemos exactamente, porque dentro de la Unión Europea hay distintos marcos de información tributaria y fiscal, pero más o menos sabemos mejor dónde está el dinero en la Unión Europea, pero una vez que va a los países fiscales, no los países de la Unión Europea, que no es el mejor ejemplo tampoco, pero una vez que va a los paraísos fiscales perdemos esa visión, ¿no? Bueno, entonces esto se hace por estimaciones, lo hacen economistas, normalmente, o grupos de trabajo economistas, politólogos, matemáticos, diríamos, grupos más amplios, gente especializada. También muchas veces estos grupos incluyen antiguos policymakers, antiguos políticos que conocen qué ocurre, o antiguos dirigentes de compañías o trabajadores de compañías que acaban asqueados de lo que ven, ¿no? Como hemos visto en el vídeo, cuestiones así. Estos grupos de trabajo o autores individuales lo que hacen es estimar el patrimonio financiero, la riqueza financiera que hay en los paraísos fiscales. Y los cálculos conservadores van de 6, de 5, realmente de 5 a 7 billones, 12 ceros, de euros, desde ahí, que sería lo más conservador, estableciendo unos criterios restrictivos de lo que es un paraíso fiscal y cómo se puede estimar, hasta los 32 billones de máximo que calcula la red de Tax Justice Network. Realmente, quizás esto sea mucho, porque sí que es verdad que cuando hacen la estimación de 32 billones es una estimación muy arriesgada, toman supuestos bastante amplios, quizás exagerados, pero sí que es verdad que situándonos ya hasta en el margen mínimo, estamos hablando de un tamaño, fijaos, que se sitúa en torno al 10% del PIB mundial. No es nada trivial o baladí, es algo muy importante. Si lo comparamos con algo más cercano a la economía española, pues más o menos es 6-7 veces el tamaño de la economía española, el PIB. Tenemos un cálculo fácil porque es casi un poquito más de 1 billón de euros, nos permite hacer un cálculo muy fácil, ¿no? Bueno, esto en el mundo podríamos decir, bueno, en España, como todos sabemos, va todo muy bien, todo perfecto y no hay ningún problema con los paraísos fiscales, ¿no? Ni en los gobiernos, ni en las empresas, por lo tanto esto no nos afecta. ¿Qué va? Por supuesto que hay problemas, ha dimitido hoy un ministro por relaciones con los paraísos fiscales, y eso porque se han filtrado papeles, a saber lo que no se sabe, no conocemos, porque hace una semana esto no podríamos haberlo dicho, se ha dimitido, además, es que no me quedaba, siempre les queda otra salida porque les cuesta dimitir, cuando se les coge, no como en Islandia, que fue más rápido. No, esa es una diferencia entre los países. No que no haya corrupción, no que no haya economías sumergidas, que también hay diferencias de escala, sino el que se hace cuando se descubre. En algunos países se encubre y en otros la gente dimite y tiene que dar explicaciones. En España, lo que ha hecho Soria ha sido dimitir una vez que ya no podía dar más. Que durante 3 días había dicho una cosa y el día siguiente le llevaban la contraria con nueva información, ¿no? Era insostenible. Pero aún así, si vamos a las empresas del IBEX 35,
34, creo que son 34, 33 o 34 de las 35 empresas operan en paraísos fiscales. También tienen no una, sino varias filiales en paraísos fiscales. O sea que no es una cuestión solo política, sino que también es una cuestión de agentes privados. Es un entramado público-privado que utiliza esto en su propio beneficio y en detrimento de los demás. Y entonces en España cálculos de FEDEA, tampoco nada sospechoso de ser radicales progresistas, en caso serían sospechosos de ser radicales conservadores. FEDEA, que es la fundación que financia las empresas del IBEX 35, estimó en 144.000 millones de euros la riqueza de los españoles en los paraísos fiscales. Bueno, es casi un 15% del PIB español, el equivalente al PIB español, está en paraísos fiscales. ¿Qué más cuestiones nos importan? Pues la mitad del comercio y la financiación mundial, la financiación de operaciones de inversiones internacionales en el mundo, pasan por paraísos fiscales en algunas de sus fases, ¿no? Según el Instituto de Estudios Fiscales, que este está nombrado su director por el gobierno, así que tampoco creo que sea una estimación exagerada al alza, ¿no? Después, la estimación de cuánto dinero se puede estar guardando en la economía de las actividades ilegales. Estimaciones del propio Instituto de Estudios Fiscales llevan de 0,6 a 1,5 billones de euros. Es decir, son un foco, un centro de actividades ilegales, si no de las que se realizan allí en los paraísos fiscales, sí de dónde se puede guardar el dinero más seguro para que se realiza estas actividades, digamos, ilegales, ¿no? Bueno, no digamos, totalmente ilegales. Después, muy importante, las pérdidas en recaudación. ¿Cuánto pierden los estados, que no son paraísos fiscales, por la existencia, pierden en recaudación, pierden, luego tenemos más cuestiones? ¿Cuánto dinero pierden directamente en la merma de ingresos públicos? Ahora, ya sabemos, los ingresos públicos es lo que nos permite financiar las pensiones, nos permite financiar la educación, nos permite financiar la sanidad, también la red de transportes, nos permite financiar muchas cuestiones, ¿no? Si no existen esos ingresos públicos, luego vienen los recortes, lo que nos dicen que no nos podemos permitir. Bueno, no nos lo podemos permitir porque parte de la riqueza se ha ido por la puerta de atrás a los paraísos fiscales. Bueno, pues se estima que en el mundo hay 130.000 millones de euros que se pierden en recaudación. En España, FEDEA ha estimado que son 7.400 millones de euros. Hay otras estimaciones, Javier antes vi que tenía otros datos. Importante, cada autor hace unos supuestos, en esto que decíamos de las estimaciones, unos supuestos distintos, no es tan fácil como sumar 2 y 2, 4, distintos supuestos, y cada autor da una cifra. Sí que en este entorno se mueve la cifra de varios autores. El propio Zuckman da una cifra en 2015, una distinta en 2014, una distinta en 2013, porque va mejorando o va afinando las estimaciones, ¿no? Y lo mismo las redes que van, o las instituciones que van calculando esto. Pero es importante ver, yo esto lo marcaría como mínimo, como una cota mínima, sobre todo por dónde viene el estudio, y de aquí pensar que podría ser más lo que se pierde, ¿no? Porque no solo se pierde, esto sería lo directo, pero es que además luego se pierde actividad que genera más actividad, que hay un efecto multiplicador, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, lo que tenemos aquí, algo que ha quedado bastante torcido, sería el equivalente al patrimonio financiero mundial total, lo que se tiene en los países que no son paraísos fiscales, y lo que hay, con la estimación mínima de Zuckman, 6 billones, lo que hay en paraísos fiscales, ¿no? Importancia de Suiza, pero cada vez creciente, Suiza es la tradicional, más importante, creciente de otros paraísos fiscales, diríamos emergentes dentro del marco de paraísos fiscales. De Suiza, pues fijaos, el dinero que hay en Suiza, la mayor parte de donde viene, de países europeos. Esto es un problema de los paraísos fiscales en el que Europa, en su desarrollo, tanto los políticos como agentes privados europeos, grandes empresas, grandes fortunas, por supuesto, no va a ser la gente que diga aquí en Alemania, han tenido una responsabilidad estrecha, ¿no?, en el desarrollo de las actividades de los paraísos fiscales. Luego sí que hay otras zonas en el mundo donde también, bueno, todo el mundo se aprovechan de ello, pero sobre todo Europa. Y si vemos el dato de España, pues 80.000 millones de euros, de esos 140.000 que habíamos visto, estarían en Suiza. España sobre todo se lleva a Suiza. ¿Quién nos acuerda de rato viajando a Suiza? De esas fotos que salían, viajes continuos cuando tenía problemas con la justicia. Bueno, no es casualidad seguramente, ¿no? Entonces, efectos económicos, ¿qué tenemos? Pues realmente los efectos económicos va a diferir si tú eres un paraíso fiscal o si no eres un paraíso fiscal. Si eres un paraíso fiscal, pues claro que creas empleo, ¿no? O sea, Fonseca crea empleo. O sea, que no existía, ahora existe.
en Panamá tiene empleo. Y hay más actividad porque estás atrayendo fondos de otros países. Eso es obvio. Quien se aprovecha oportunistamente de algo así, le va bien. A mí lo que me preocupa no es que le vaya bien a los paraísos fiscales, que eso es algo lógico, se están aprovechando de todo esto, sino lo que perdemos en el resto del mundo, lo que pierde la gente, ¿no? Y no tanto me preocupan los países, sino lo que pierde la gente. Un país es una agregación, lo que nos tiene que preocupar, yo creo, es qué es lo que pierden los individuos, o ganan o pierden, ¿no? Y en este caso pierden muchos más que los que ganan. Los que ganan mucho, pero hay una gran mayoría que pierde. Pierde directamente lo que habíamos visto por ingresos fiscales, pero es que también pierden por el menor empleo y producción una vez que descapitalizas las economías. Cuando se va capital de una economía afuera, no está en esa economía produciendo, ¿no? El efecto directo ya le tenemos en pérdida de empleo y producción. Después un efecto indirecto, lo que comentaba antes. Claro, la producción luego genera más producción y más producción y más producción, por el efecto multiplicador, más consumo, más inversión, ganancias, se invierten, ¿no? Que si no tienes esas inversiones iniciales, no vas a reinvertir, ni siquiera no vas a generar beneficios para reinvertir. Claro, ahí hay un efecto de largo plazo en el cual se está alterando la estructura productiva al desviar recursos de la economía real a la economía financiera. Más cuestiones, pues ya lo hemos visto, se reducen los recursos públicos y esto tiene un efecto sobre el coste, sobre el gasto del sector público, sobre el estado de bienestar. En Europa se está sufriendo, más en algunos países que otros, pero en general se está sufriendo. En aquellos países que habían desarrollado los estados de bienestar nos dicen es insostenible. Nos están diciendo que es insostenible algo que hace 2 décadas era sostenible, que no podemos mantener esos niveles de gasto. Pero, hombre, si hace 2 décadas era sostenible, ha avanzado la tecnología, ha crecido la economía nacional, ha crecido la economía mundial. ¿Por qué es insostenible? Pues porque hay más acumulación en algunos lugares y por parte de unos agentes. Desde luego que sería sostenible, pero si te llevas parte de los recursos, lo haces insostenible, no es que lo sea, es que lo estás provocando. Bueno, la delincuencia internacional está fomentada también con estas cuestiones y hay un efecto muy importante sobre el capital social, la confianza en los sistemas económicos nacionales e internacionales. Ya la mera existencia de estos paraísos fiscales lo que hacen, y que algunos, las asimetrías en la tributación y en las cuestiones financieras lo que hacen es que, bueno, si nadie paga impuestos, ¿para qué pagarlos? Y empecemos a ver el pago de impuestos como algo a evitar. Es decir, bueno, pues no importa tanto, mejor se resuelve en los mercados, ¿no? Y en lugar de sanidad pública, el que pueda que se la pague. Se empieza a desconfiar en el sistema, en la sociedad. Ves que otros están tomando comportamientos oportunistas y empiezas a desconfiar. Claro, esto es muy importante, esto parece una tontería, muchas veces no se analiza, pero es básico, la confianza en el sistema. Se ve que aquellos países donde hay mayor capital social son los más ricos, los más prósperos, los más desarrollados. Y aquellos países que van reduciendo el capital social, que se está deteriorando, vivimos en uno, vemos los problemas que hay, ¿no? Eso lo sufrimos día a día, entonces tampoco hay que explicarlo. Y muy importante también la distribución personal y funcional de la renta. La funcional es la que reparte entre factores productivos, trabajo y capital sobre todo, pues obviamente cada vez se vuelve más desigual, porque de la existencia de los paraísos fiscales no nos aprovechamos nosotros. Nosotros estamos en los marcos nacionales, todos somos asalariados, pues eso estamos en otro lado. Nos quedamos en los marcos fiscales nacionales. ¿Y quién se va a los paraísos fiscales? Pues sobre todo las rentas de capital, los grandes patrimonios, grandes empresas, son los que más usan. Sí que se está esto extendiendo a ya no tan grandes empresas o no tan grandes patrimonios, ¿no? Lo cual agrava el problema, obviamente. Y esto está llevando a mayor acumulación, mayor riqueza en el capital que en el trabajo, teniendo en cuenta que la distribución del capital entre individuos es mucho más desigual que la del trabajo, las rentas del capital que las rentas del trabajo también, pues lleva a que la distribución personal de la renta, como ya sabemos, cada vez sea más desigual, ¿no? Bueno, ¿qué hacer ante los paraísos fiscales? Es muy difícil actuar ante ellos, muy difícil. No vamos a dar una medida que lo solucione. Esto a mí me gusta, como dije antes con la piratería, cuando existía la piratería en los siglos XVII y XVIII, con una sola medida no se solucionaba. ¿No? Les mando la flota a por las piratas y ya lo solvento. No, eran mucho más flexibles que los ejércitos, que las armadas británicas o españolas o holandesas, ¿no? Eran mucho más flexibles los piratas. Y ocurre algo parecido en la cuestión de los paraísos fiscales. Con una única medida no lo vas a hacer. Pero la cuestión es si hay voluntad o no hay voluntad. ¿Se está tomando alguna medida o solamente se está diciendo que se va a hacer algo?
como cuando Sarkozy dijo la famosa frase de vamos a reformar el capitalismo mundial y nunca se hizo nada. Nada mejor, quizás apenas se hizo, ¿no? Porque después vinieron los recortes en algunos países. Bueno, pues ¿qué hacer? ¿O por qué es importante? Por la asimetría de información. Aquí hay agentes que tienen más información unos que otros, y no siempre los gobiernos son los que tienen más información, aunque vemos que algunos miembros de gobierno tienen mucha información y la operativa. Después, la tendencia a la globalización. Esto ha llevado a que se escapen bases fiscales, que haya continuas fiscales de todo tipo, que haya continuas fugas y que haya tendencia a que sea creciente, ¿no? Y también la tecnología ha hecho que esto sea más rápido. Con un clic puedas mover dinero de un lugar a otro, ¿no? Pero lo más importante, a mi modo de ver, es la falta de voluntad política. Mucho discurso, mucha retórica, se reúnen en el G20 los grandes gobiernos, pero luego vemos que gente de los gobiernos de los grandes países está implicada. Lo vemos en España, lo vemos en Islandia, en Reino Unido para el primer ministro, y lo vemos en China también familiares de políticos. Es decir, que esto está extendido en todo el mundo. Y hay una falta clara de voluntad política. Pero sí que se podría hacer mucho contra los paraísos fiscales. Yo no creo que tanto acabar totalmente con ellos, pero sí disminuir mucho su ámbito de actuaciones, ¿no? Lo primero que se podría hacer nacionalmente es ampliar la prescripción del delito fiscal y también el umbral a partir del que se considera. Podemos es una de las cuestiones que proponen esto, ¿no? Después, también, muy importante, el intercambio de información fiscal y financiera, llegar a más acuerdos, forzar a que los países que no quieren intercambiar esta información y que ponen trabas y no quieren firmar acuerdos sobre ello, forzarles con sanciones, con embargos. Por otras cuestiones se ponen sanciones y embargos, y vemos que esto está desarrollado también, relacionado también con los derechos humanos, con el cumplimiento de derechos humanos, que no es algo neutral ante lo mismo, ¿no? Por lo tanto, una coordinación internacional para forzar a los países fiscales a esto, a firmar acuerdos de intercambio de información, obviamente ellos no quieren, por eso hay que forzarles, seguramente mejorará algo, alguno firmaría algo más. Después, dentro de la Unión Europea, claro, no es que los países europeos digan, tenéis que firmar vosotros países fiscales acuerdos conmigo y ya me quedo yo la información, pues la quedamos, o sea, que cambiamos mutuamente. Pero lo que hay dentro de mi país, lo que yo tengo en la isla de Jersey, no voy a intercambiarlo con nadie. Claro, no, también en Europa hay que establecer un área única de acción, eliminar los paraísos fiscales internos, y para esto tiene que haber coordinación, no hay voluntad política. Juncker, el presidente de la Comisión Europea, impulsó precisamente los tratos fiscales. Ya sabemos eso, Luxemburgo en algunos casos se puede considerar paraíso fiscal, en otros no, según por ejemplo la OCDE creo que no lo consideraba, pero la Comisión Europea por supuesto que no lo considera, pero hay agentes que consideran Luxemburgo paraíso fiscal, ¿no? Y Juncker impulsó esto, y ahora está presidiendo la Comisión Europea. ¿Qué voluntad política puede o qué credibilidad tiene cuando habla de perseguir los paraísos fiscales? Para mí poca. Bien, también propuesta de Zuckman, que quizás sea el autor ahora mismo, economista en el mundo más famoso en el análisis de este caso, que me da bastante envidia porque tiene mi edad. Es una estrella, una rockstar de la economía, pero bueno, se ha metido en un tema importante, en un tema que era difícil y necesario avanzar, y ha aportado esa información, ¿no? Lo que propone es crear un catastro financiero mundial. Cuando lo han criticado, le ha dado un ejemplo. Bueno, en los países europeos, a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, se desarrollaron catastros de riqueza nacionales. Antes era imposible tenerlo, eran excepciones las que se tenían. A partir de entonces se desarrollaron. Y esas son las bases sobre las que tenemos hoy en día, digamos, la administración tributaria construida, sobre esos catastros iniciales. Obviamente ha evolucionado esto, pero hace falta un control de las fuentes que vas a grabar, lo que quieres controlar, ¿no? De las bases que vas a controlar. Entonces esto se puede desarrollar. Él propone que se haga a través de una organización internacional como el Fondo Monetario Internacional. Obviamente tiene que cambiar también un poco la operativa, porque entre los afectados por Panamá estaba buscando el anterior director gerente del Fondo Monetario. Tampoco por llevarlo a un órgano internacional, va a ser mejor la cosa si ese órgano actúa igual que está funcionando. El resto, ok. Y una última propuesta, hay muchas más, ¿no? Pero por hacer una selección, un impuesto al movimiento internacional de capital. Bueno, esto eliminas los movimientos especulativos, eliminas parte de ellos porque estás haciéndolos más caros. Si te salen casi gratuitos, el incentivo es hacerlo. Entonces es intentar hacerlos más caros para que no se muevan tantas bases, ¿no? Estas propuestas de Piketty, el director, el jefe de Zuckman, el director de tesis, el mentor,
Pero para esto es muy importante saber, lo mismo que en Europa, que tiene que haber coordinación. Si lo hace solo un país, ¿qué va a pasar con ese país? Ahora ha sido muy valiente, pero seguro que se descapitaliza si lo hace solo un país. Seguro. Van a ir los movimientos financieros que entraban por ese país o que pasaban, se van a ir al de al lado. Si estás en la Unión Europea y España pone esto, si legalmente pudiera, lo que van a ir es a otros países de la Unión Europea, esos movimientos financieros. Entonces es importantísima la voluntad política de elevar la escala de lo nacional a lo internacional. Los paraísos fiscales son un reto que tenemos hoy en día, lo mismo que cuando antes se pasó de una mayor descentralización al Estado-Nación, ¿no?, a la centralización y el crecimiento de los Estados-Nación. Hoy en día pasamos del marco del Estado-Nación en la economía a un marco internacional, a un marco global. Y eso es realmente un reto de entender que la política tiene que ir también hacia esa escala y que tiene que forzarse a algunas soluciones a esa escala, ¿vale? Porque ya no es por vicio, no es porque se quiera, porque suene bien, es porque es necesario, porque son pues fenómenos económicos globales. Bueno, ¿y qué hacer? O sea, el qué hacer, no, el por qué hacerlo. Aparte, por lo que habíamos visto en los efectos, es muy importante porque los paraísos fiscales y la existencia de todo lo que conllevan, ¿no? Esto Mossack Fonseca que habíamos visto en el vídeo, que no es que solamente una empresa, que es que hay muchas más. Es de dónde viene la información, pero ha sido casualidad, podría haber sido de otra, no es la única, ¿no? No se acaba solo con Mossack Fonseca, hay muchas más empresas haciendo lo mismo. Con esos movimientos, obviamente, de las personas que pueden hacerlos, ¿no?, de lo que hemos visto, los contactos que hay entre élites económicas y élites políticas, pues la existencia de todo esto lo que llevan es también a que haya una contrapartida con desempleo, que haya una contrapartida con pobreza, con miseria, que haya, fijaos aquí, gran empresa y miseria, ¿no?, que tengamos grandes problemas de desigualdad, ya problemas de países desarrollados, ni siquiera que llegue cada vez una parte creciente de la población no llega ni a la subsistencia. Países desarrollados, en algo que ya se había avanzado, estamos volviendo hacia atrás, ¿no? Y perdemos todo lo que se había ganado en igualdad, en empleo, en derechos sociales y en derechos humanos. Claro, está todo relacionado y no lo podemos analizar de manera separada. Muchas gracias y ahora paso a Javier, que sabe mucho más. Buenas tardes a todos. Yo me voy a centrar un poco más en la fiscalidad, ¿de acuerdo? En los paraísos fiscales, como ya un poco se ha explicado Julio, la definición más corriente son aquellos territorios donde existe una legislación fiscal y jurídica distinta según seas residente o no en el país, ¿de acuerdo? El primer paraíso que se creó fue en el año 34, que todos conocemos, Suiza, con la ley del secreto bancario. A finales de los 40, en el 48 aproximadamente, los británicos empezaron a ver el negocio y crearon sus propios paraísos fiscales. Bermudas, Jersey. Para situaros un poco y ver cuál ha sido la evolución, en el 60, en 1960, había en el mundo entre aproximadamente 5 o 6 paraísos fiscales. Hoy hay 72 y hace un mes se acaba de aprobar en el Parlamento de Ghana, en África, el número 73. Para situaros, es decir, es curioso que todos, cuando constituyen sus paraísos fiscales, venden la gran idea, y es que tú hablas o escuchas a los gobernantes de Ghana y todos defienden que ellos van a ser la Suiza de África, cuando en su día Líbano, y lo intentó, después la guerra lo acabó, era la Suiza de Oriente Medio, y todos lo venden como algo excepcional, ¿vale? Las cifras un poco ya os las ha dicho Julio. Yo me inclino más por las cifras que estableció el Comité del Congreso Americano. No olvidemos que en este caso de los paraísos fiscales son los Estados Unidos los más perjudicados, porque son ellos los que tienen la mayoría de las multinacionales,
y establecieron que habría aproximadamente en paraísos fiscales 8 millones de euros en manos de personas físicas o grupos familiares y otros tantos en manos de empresas. En el caso de España, estamos hablando ya con datos quizás más recientes o distintos por el tema de lo que os explicó Julio a la hora de valorarlos, de aproximadamente 157.000 millones de euros, ¿vale? Eso tributariamente supone más o menos 10.000 millones de euros por año. Es conveniente que todos sepamos lo que ya os explicó Julio, porque nos afecta a todos. Es decir, los presupuestos de este país, los ingresos proceden todos del sistema tributario. Y si alguien no paga, otro lo va a pagar. Eso es indudable. Es decir, aquí no hay más tela que la que arde, ¿vale? De todos modos, como os decía yo, para que entendáis un poco, Jersey, que es una islita ahí en el Canal de la Mancha, que casi nadie sabe dónde está porque no se ve, apenas tiene 118 kilómetros cuadrados, 98.000 habitantes. Jersey tiene en su poder 800.000 millones de euros, que es 2 veces el presupuesto de Francia. Y llega un momento en que se vuelven descarados los paraísos fiscales, es una anécdota, pero que es conveniente saber, ¿vale? Jersey es ahora mismo el mayor exportador de plátanos a Europa del mundo. El mayor exportador de plátanos a Europa del mundo. Y no tiene una sola planta, ¿de acuerdo? No solo no tiene plantas, sino que hace tal frío que allí no crece nada. Es así de sencillo. ¿Qué ha ocurrido? Que todos los países latinoamericanos, productores de plátano, han creado las empresas en Jersey. Les venden el producto al coste a Jersey y Jersey se lo vende a Europa con el beneficio. ¿Dónde se queda el beneficio? En Jersey. ¿Se queda en Sudamérica? No. Allí no pagan. ¿De acuerdo? Eso es Jersey. Eso traducido por 72 paraísos fiscales, podéis ir haciéndoos una idea, ¿vale? Insisto, no voy a hablar de países caribeños, no voy a hablar de paraísos fiscales en sitios así muy recónditos y tal, sino voy a hablar de nuestros vecinos, ¿vale? De los europeos. Porque parece que tenemos el convencimiento de que en Europa no lo hay, salvo Suiza y tal, y los conocidos de Andorra, Gibraltar y Jersey. No, en Europa también hay. Y hay países que se sientan con nosotros en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea que nos están haciendo paraísos fiscales a nosotros. ¿De acuerdo? Y para eso voy a hablar, aunque parezca que voy a hablar de Masterchef, no es Masterchef, ¿vale? Voy a hablar del sándwich holandés y del doble irlandés y de la tortilla española, ¿vale? Y lo voy a explicar en un caso muy significativo que es Google, ¿vale? Para que lo entendáis un poco, me levanto y os explico. Como veréis, dibujo perfectamente los países, pero intuyo que sabéis de qué hablamos. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Caribe, de Irlanda y de Holanda, ¿vale? De ahí lo del doble irlandés, y el sándwich holandés. Google, en el año 2001, se encontró con un problema muy gordo, que era que todos los ingresos que provenían del mundo se le disparaban si los tributaba en Estados Unidos. La tributación en Estados Unidos, para que os centréis, es de un 35%, ¿vale? Y entonces los señores dueños contrataron a un señor que se llama Eric, y este señor, que tampoco tenía ni idea de cómo se hacía, contrató a uno de los mejores despachos a la hora de robar, que es Pricewaterhouse, ¿vale? Y Pricewaterhouse le ideó una ingeniería fiscal que algunos llaman un robo descarado. Pricewaterhouse lo que le dijo es: vamos a hacer 2 sociedades irlandesas, que tiene una legislación a favor, es un país seguro y encima tiene costes bajos en personal
todo el sistema. Y creó dos, una con domicilio en Irlanda y la otra con domicilio en Bermudas. Irlanda y Bermudas tienen convenio para sus paraísos fiscales, es decir, para no suministrar información, pero sí para transversar capitales. Pero hay una cosa importante, es decir, no es un tema de los ordenadores, sino la propiedad intelectual. Porque los ordenadores, cualquier fiscalidad en el mundo, puede determinar cuál es el valor. Los royalties, la propiedad intelectual es algo subjetivo. Para mí vale 1, para otros puede valer 1000 millones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenían estas sociedades eran los royalties. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que todos los ingresos provenientes del mundo llegaban todos a Irlanda. En el año 2012 fueron 11.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Cuando llegaron aquí, Irlanda sí tiene coste estructural, es decir, sí tiene empresa, tiene aproximadamente Google, en Irlanda 2.000 empleados. De estos 11.000 millones de ingresos, le detraen los costes y le quedaron 5.500 millones de beneficio. ¿De acuerdo? Pero de nuevo se les plantea un problema. Y hay una reunión en Seattle de Google, de toda la directiva de Google, y le preguntan cómo ha ido todo el proceso. Y Eric les contesta que han conseguido eliminar la tributación del 35 y se han pasado a la irlandesa del 12,5. Pero los dueños dicen que no, que eso es una barbaridad, que siguen pagando mucho. Y vuelven a llamar a los señores del Pricewaterhouse. Si nos habéis hecho el milagro una vez, hacerle dos. Y los señores de Pricewaterhouse se dirigen a Holanda. Y, con la desfachatez que lo que os voy a decir, se reúnen con el gobierno holandés y le dicen: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto me cobras de impuestos si te trasvaso todos los beneficios del mundo, de Google, a tu país? Y se firma el acuerdo, el 1%. Eso es lo que ha ocurrido. Y acto seguido, después de pagar el 1%, trasvasan todo a Bahamas. Y aquí pagan el 3,5%. Resumen, los 11.000 millones de ingresos, 5.500 millones de beneficios, en Estados Unidos hubieran tributado 1.900 millones de euros. En Irlanda, 675 millones, y lo que al final han tributado han sido 180 millones. Eso es lo que han tributado, ni más ni menos. Esto es el doble irlandés y este es el sándwich holandés. ¿De acuerdo? Bien. Ahora os voy a hablar de la tortilla española. La tortilla española, nosotros que no somos ni tenemos paraísos fiscales creados por nosotros, los tenemos dentro del territorio, pero no participamos de ellos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Y nosotros qué hacemos con esto? Es decir, ¿cómo podemos ayudar nosotros a los paraísos fiscales? Y entonces surge lo que ya todos conocemos de las amnistías fiscales. ¿Bueno? Nosotros no creamos paraísos fiscales, sino que ayudamos a que haya paraísos fiscales. ¿Cómo ayudamos? Creamos 3 amnistías fiscales. La primera, que todos conocéis, es la que hizo el señor Boyer en el año 84 con el PSOE, la segunda de Solchaga en el 91 también con el PSOE, y la tercera ya muy conocida por todos, la de Montoro en el 12. Todos, más o menos, tenemos una tributación entre un 20 y un 45%. Aquí, en este país, Montoro consiguió que 40.000 millones regresaran y se pagaran aproximadamente, entraran en las arcas del Estado unos 1.200 millones de euros. Curiosamente, que ya sabéis, si no sabéis os lo digo, la tributación que se estableció en la amnistía fiscal de Montoro era del 10%, no solo para todo el tema tributario, sino también para el dinero en efectivo. Cosa muy novedosa, es decir, el que tenía el dinero en casa lo podía llevar al banco y pagaba el 10%.
Pero si hacéis el cálculo, que es sencillo, de 40.000 millones, el 10% no salen 1.200 millones. Al final han pagado el 3%. Eso es lo que ha costado la amnistía fiscal de Moncloa. Si queréis, en otro día podemos hablar de los pequeños paraísos fiscales que vamos creando, autonomías, pues autonomías, cómo es posible que en la autonomía cántabra se tribute por patrimonio, un patrimonio de 2,5 millones de euros tributa 70.000 euros y en Madrid no tributa nada, y paraísos fiscales. Voy a explicaros un poco también un tema que ha salido el otro día, que es cuanto menos cabreante, y es la información que ha suministrado el otro día una de las oficinas de la Hacienda. ¿De acuerdo? En el año 2012, 8 de las grandes empresas del mundo, que os voy a nombrar porque todas son conocidas, Yahoo, Amazon, Twitter, Microsoft, eBay, Google, Facebook y Apple, tributaron en este país 1.200.000 euros. En el 2013 se debieron sentir un poco ya cohibidos y tributaron 17.400.000 euros. Es conveniente que sepáis que estas 8 empresas que tributaron en 2013 17,5 millones de euros es la misma tributación que pagó Armando Álvarez en Torlavega, 17,5 millones. Pagó Armando Álvarez en Torlavega 17,5 millones, lo mismo que 8 multinacionales de este calibre. Eso es lo que está pasando con toda esta gente, ¿vale? Sí. Vamos, las soluciones, ¿vale? Por ir rematando ya las soluciones. Las soluciones son un poco las que decía Julio. Es decir, hay muchos que se inclinan por crear ya de una vez la famosa lista, la lista de paraísos fiscales. Lo mismo que se ha hecho con la lista de actividades terroristas se puede hacer con la lista de paraísos fiscales, que al fin y al cabo no difiere mucho prácticamente, ¿vale? 2. Prohibir el acceso a la contratación y a todos los servicios en la Unión Europea a esas empresas. Negarles, porque encima es curioso, están recibiendo ayudas tanto estatales como de la comunidad. Negarles esas ayudas. Establecer el famoso impuesto a las transferencias internacionales, las transacciones económicas a paraísos fiscales. Prohibir, que eso es sangrante, prohibir a todas las entidades financieras y a todas las asesorías financieras mantener filiales en paraísos fiscales. En Islas Vírgenes hay más bancos no, el doble de bancos que pubs. O sea, es así de sencillo. Y hay 3 veces más asesorías que fish and chips. O sea, es así. Y nosotros estamos allí representados, porque a nadie se le debe olvidar que el BBV con Privanza estuvo allí, el Santander con Lopeman está allí, es decir, todos están allí. O sea, no es un tema de que nos une de fuera, que es el Barclays o que... No, son ellos. Más, el famoso switch. Hace 4 días, por así decir, a todos nos ha tocado cambiar las cuentas bancarias, con el famoso IBAN, ¿no? Existe, aparte del IBAN, el SWIFT. El SWIFT es el mismo código prácticamente que el IBAN y que solo identifica las transacciones de banco a banco, es decir, solo identifica las entidades, es decir, el dinero que sale de Santander y va al Barclays, por ejemplo. Pero no identifica quién, ni cómo, ni por qué. Se puede arbitrar a la medida de que se identifique, igual que el IBAN, quién, cómo y por qué, pero no se ha hecho, ¿vale? Y después, lo más importante sería no reconocer dentro de la Unión Europea a todos los que estén trabajando dentro de los paraísos fiscales. Julio ha mantenido antes, y la verdad es que hay muchos que mantienen que todos estos mandamientos solo se resumen en la voluntad política. Yo discrepo, y sé que suena un poco extraño, pero yo discrepo. Discrepo ¿por qué? Porque he leído el otro día a uno de los, a Fray Beto, que fue asesor de Lula da Silva, cuando las primeras elecciones, al día siguiente de ganar Lula da Silva las elecciones, manifestó muy claro
que Lula había llegado al gobierno, pero que nunca llegaría al poder. Se llega a los gobiernos, pero nunca al poder. ¿Vale? Por lo tanto, la solución la tienen estas macro multinacionales. 500 de ellas, 500 solo, tienen más del 52% del Producto Interior Bruto del mundo. ¿Vale? Si ellas no quieren, no se hace. No pueden hacerlo los países individualmente, tienen que ser los países en grupo. Tiene que ser, y aquí sí lo tenemos, Europa, la sociedad europea, empujando a los políticos europeos los que consigan cosas así. Si no, es imposible. A un país solo no se le puede. Te hunden en 3 días. En 3 días. Tenemos pruebas muy palpables, ¿vale? Y la voluntad política no se mantiene. Es decir, os voy a nombrar 3 casos claros. Uno, David Cameron. David Cameron acaba de salir en los papeles de Panamá y lo primero que ha hecho cuando ha llegado al Parlamento inglés es dar golpes y golpes encima de la mesa diciendo que él va a ser, a partir de ya se acabó, vamos a hacer un esfuerzo terrible los ingleses por acabar con los paraísos fiscales. Y en marzo del 2015 ha firmado el mayor convenio con Suiza para el secreto bancario de todos, absolutamente todos los ingleses que tengan dinero en Suiza. Eso es lo que está ocurriendo. Pero vamos más allá. El Düsseldorf, ¿vale? Düsseldorf es, todos vais a tener la imagen muy rápida, es el que encabezó la troika en la negociación, en el rescate a Grecia con el señor Varoufakis, el que le retiró el saludo y todo este tema. El señor Düsseldorf era el ministro de Finanzas cuando se creó el sándwich holandés. Es el que negoció con Google y después con IKEA y con los demás el 1% de la tributación. Esos señores son los que supuestamente nos van a defender. Igual que el señor Juncker, ¿vale?, que ha defendido a ultranza lo que hizo en Luxemburgo, que es exactamente el sándwich holandés llevado a Luxemburgo. Y no le pondrán tortilla, le pondrán lechuga, no sé lo que le pongan. ¿De acuerdo? Esos son los señores, ¿vale? Y es conveniente que lo traslademos, es decir, la hipocresía es terrible lo que está ocurriendo aquí. Es decir, para simplificar en 2 puntos, los Rolling Stones, que nos vuelve loca su música. Los Rolling Stones desde el año 70 están tributando en Holanda y han pasado 5 veces desde los años 70 a 5 conciertos, nada más, y están tributando en Holanda. Pero es que voy más allá. El señor Bono de U2, que es el adalid que va por ahí diciendo, reuniéndose con todos los ministros del mundo para luchar contra la pobreza, el señor en el 2006 traspasó a paraísos fiscales, no Bono, U2, 150 millones de euros. Y esos señores nos venden en la televisión, pero no es cierto todo eso, ¿vale? Y por último, dejadme que haga 2 reflexiones, ¿vale? En enero, uno de los gerifaltes de Pricewaterhouse en Madrid le preguntaron qué posibilidad había de que desaparecieran los paraísos fiscales. Y contestó que la misma posibilidad de que un caracol recorriera los 775 kilómetros del Camino de Santiago. La misma. Eso le contestó al periodista que se lo dijo. Y después, para terminar ya, os voy a lanzar a irme a favor de la señora abogada del Estado que, representando a la agencia tributaria, declaró en el caso NOS y que dijo una realidad como un templo. Quizás no era el sitio, pero la dijo. Y es que lo de que Hacienda somos todos no es más que un argumento publicitario. Esto no es así. Muchas gracias a todos. Bueno, si os parece, vamos a preguntar o pregunta y respuesta, y vais levantando la mano quien quiera participar y os voy apuntando. Vale, yo tenía una pregunta para los dos, ¿no? Es un delito, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con los economistas? ¿Dónde está la moral, la ética de los economistas? Aquellos de Pricewaterhouse que están asesorando a esa gente para amasar dinero sabiendo o a sabiendas de que eso no es ético, ¿no? ¿Hay algún mecanismo de control de la ética económica de la gente que trabaja en este tipo de... ¿Hay algún tipo de mecanismo de control, yo que sé, desde el punto de vista de la academia, las universidades, porque todos han tenido que estudiar economía, entiendo yo, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna manera de controlarlo, porque hay economistas que se dedican a ayudar a los que, bueno, ayudar a que la economía sea mejor, que la gente que tiene menos recursos, pues bueno, pues hay un reparto más equitativo de la riqueza y todo eso. Pero claro, ¿qué pasa con esos economistas que ayudan a que los ricos sean más ricos, ¿no? Como decía San Pedro. Esa es la pregunta. Bueno, respuesta fácil en lo de la universidad, o los economistas, pero antes voy a ir a la del delito. No tiene por qué ser un delito esto que estamos viendo en los paraísos fiscales. Esa es la cuestión. Tener dinero en un paraíso fiscal no tiene por qué ser delito. Si vas a declarar más, puedes tenerlo. Puede ser delito lo que estás haciendo, pero puede no serlo. Ahí está la clave de tener la información. Pero no todo es delito, no todo lo que hay en los paraísos fiscales. Claro, ir contra la ley también depende de lo que pone la ley. La ley no es un absoluto, cambia. Entonces, lo legal y lo moral no tienen por qué ser lo mismo. Eso también podemos convenirlo claramente. Si ahora quitas el que no se pueda matar, no será moral, pero ya puedes hacerlo y ya no es un delito, ¿no? Entonces es importante saber que todo esto que estamos viendo, en buena parte está permitido y no pasa nada, se puede hacer. Cuando ha explicado Javier el doble irlandés, el menú, vamos, ha explicado el menú con el doble irlandés y el sándwich escocés, legalmente se puede hacer. No es un delito, moralmente, la moral o la ética. Claro, yendo a los a segundos. lo que refería es eso, ¿no? Por ejemplo, hay personajes, hay personalidades que se ha descubierto, ¿no? que estaban haciendo este tipo de prácticas. Entonces, para ellos, hablando en plata, es una putada. Porque claro, ahora la gente pues, rechaza de alguna manera, ya igual no venden tantos discos, o no estrenan sus películas, cosas de estas, ¿no? Entonces, a eso me refería, ¿no? A que si de alguna manera... Sí, yendo a esa parte, por ejemplo, se vio un caso claro con Marc Márquez. Marc Márquez se iba a ir a Andorra a tributar, salió en prensa y dio para atrás por el impacto que podía tener. No tengo yo claro que fuera porque él quisiera o no, no sé, no estoy en su cabeza, pero el impacto publicitario podía ser grande y volvió a tributar a España, al menos en lo que se conoce, ¿no? Habrá que ver los entramados como cobra y demás, habrá que verlo. Pero como salió en prensa, si no llega a salir en prensa, estaba en Andorra, ¿no? Y eso pasa en muchas personalidades, muchas cuestiones, ¿no? Lo moral, que nadie espere de los economistas más que se puede esperar de cualquier, de los ingenieros, de los carniceros o de cualquier persona. Pues de economía no mejoras, tampoco empeoras, ¿eh? En economía sí que puedo decir, tampoco empeoras, porque también la imagen de los economistas a veces es persona ávida por el dinero. No. Los economistas no vemos el dinero. No, en la universidad los economistas vemos el mismo dinero que quien enseña magisterio, derecho o medicina, no vemos más, ¿no? En otras que son en España, en otras universidades se cobran más según la disciplina, porque se atraen proyectos y esto, pero tampoco especialmente. La cuestión de lo que se enseña de los controles. Los controles en general, pues son los controles, las regulaciones, cada país es distinto, esto va cambiando. Son muy laxos muchas veces, todos los sectores están regulados, lo vemos en las finanzas, las cajas estaban reguladas, había controles y mira lo que pasó. Pues bueno, controles siempre hay en todo, pero también te los puedes saltar. La moral, la ética personal, cada uno tiene una. Y lo que se enseña, pues hay asignaturas de ética en las facultades, pero lo que más se enseña en las facultades de economía, al menos en este país, y en el mundo, que hay un movimiento crítico en esta cadena internacional, es que el mercado es lo mejor. Ya de entrada hay un sesgo hacia los modelos neoclásicos de mercado. Eso sí que habría que cambiarlo y se podría cambiar, ¿no? Pero luego en la operativa, aunque se enseñara que son distintas alternativas, las de mercado, las de Estado, que hay que estudiarlas una a una y ninguna tiene por qué ser superior, sino que hay que ver cómo se desarrollan. Luego en la operativa real, tanto en lo público como en lo privado, bueno, en las cuestiones reales, eso ya acaba dependiendo de las personas. Y ahí no se mejora o se empeora por haber estudiado eso. Y porque no, lo que había dicho Javier,
Estoy de acuerdo contigo. Voluntad política, al ponerlo en puestas, ahora ya han nombrado a los ministros o primeros ministros. Claro, voluntad política no podemos esperar, como ha dicho Javier, si esto se espera de los gobiernos, no podemos esperar nada. Me refería por voluntad política, sí que esa es la más directa, pero voluntad política en general, en lo que también nosotros individualmente tenemos algo que hacer. ¿Es un granito de arena? Sí, pero ahí nosotros construimos también voluntad política. Y eso es forzar desde abajo hacia arriba. Claro, tampoco podemos esperar que por la mera sustitución de unas personas en un gobierno por otro, todo cambie mágicamente, ¿no? Es más fácil que cambien a esas personas, que no que esas personas lo cambien todo. Por eso es importante construir voluntad política o cambiarla desde abajo y de manera continua. Y el participar y estas charlas precisamente son para esta cuestión, que es importante, ¿no? De los gobiernos que han estado permitiendo y promoviendo esto, y de las grandes empresas que lo han estado haciendo, yo gran cambio no espero. Gigi. Sí. Bueno, yo primero una reflexión un poco sobre el debate si es un tema de voluntad política, no un tema de voluntad política. Yo sí que creo que es un tema de voluntad política. Tú has dado 3 ejemplos de 3 políticos que lo que les faltaba precisamente era esa voluntad política. Evidentemente, si pones en manos de David Cameron, que se ha criado con su padre enseñándole cómo evadir al fisco en las Islas Vírgenes, donde sabe que tuviese el dinero, o si lo pones en el tío que firmó el sándwich ese con holandés, pues evidentemente es imposible que se vaya a hacer nada. Pero si por ejemplo fuese Bernie Sanders el que gobernase en Estados Unidos, fuese Jeremy Corbyn el que estuviese gobernando en el Reino Unido, fuese Pablo Iglesias el que gobernase en España, a lo mejor habría un impulso distinto y se podrían hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, que yo sí que creo que se trata, o sea, que la voluntad política es absolutamente claro, lo que pasa es que hay que tenerla. Hasta ahora lo que ha habido es una falta de ella, ¿no? Eso por un lado. Luego, también creo que sí que es cierto que los políticos solos no pueden hacer todo, y que también ahí tenemos todos un papel importante, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, en el Reino Unido un caso muy significativo con el tema de Starbucks. Starbucks era una de las muchas multinacionales que no pagaba un duro, no sé muy bien por qué, se puso el objetivo en ella de los medios de comunicación, se la señaló, se dijo a la gente que no estaba pagando impuestos, los ingleses dejaron de ir a tomar café en Starbucks y 2 semanas después Starbucks estaba cotizando en el Reino Unido y pagando los impuestos que hubiese que pagar para que la gente para que parasen el boicot. Y si todos dedicásemos a condenar y a señalar con el dedo a las personas y sobre todo a las empresas que tienen este tipo de actitudes, yo creo que las cambiarían pronto, ¿no? O al menos intentarían esconderlas un poco mejor. Y luego una pregunta, no sé si habéis tenido la oportunidad de comparar un poco en este tema los programas políticos del Partido Socialista y de Podemos, sobre todo en el caso del Partido Socialista. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre si ellos son ambiciosos en este tema o si por el contrario no lo son. Bueno, yo, por contestarte, ¿vale? Yo creo que la voluntad política no es que no la haya. Yo no me creo que durante tantísimos años nadie en el mundo no haya tenido voluntad política. Repito, es decir, el caso más significativo, que luego hemos tenido recientemente otro que te explico, fue Brasil. Es decir, cuando Lula llegó, ya sabemos que hoy no es el Lula de entonces, es decir, el Lula de hoy es otro mundo. Cuando Lula llegó y planteó en la primer comité el tema de la deuda, de que les estaba ahogando, cosa que está pasando ahora, los técnicos le dijeron que en menos de 3 meses, si se enfrentaba a la deuda, en menos de 3 meses Brasil entraba en el default, es decir, automáticamente se acababa Brasil. Cuando Tsipras entró, la voluntad yo creo que sí la tenía. ¿Qué ha ocurrido? Que te pliegas. Es decir, como país es imposible. Es que es imposible. Pues está el caso de Ecuador, ¿no? Que consiguió... También, sí, pero vamos a ver, Ecuador porque hizo una renegociación de la deuda y porque se la permitieron. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasa si no te la permiten? Que ese es el tema. Es decir, esto es a mucho más nivel. Esto es, si tan fácil lo están haciendo con el TTIP, los americanos, con Europa, ¿por qué no lo hacen con esto? Curiosamente aquí el más interesado es Estados Unidos, que ya lo ha propuesto, porque como os explicaba antes, el 80% de las multinacionales son americanas y están perdiendo miles y miles y miles de millones de dólares. Pero al que se niega es Europa.
Curiosamente, el que se niega es Europa. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo todos los dirigentes europeos están en la labor de esto, es decir, son parte del problema. En cuanto a los partidos políticos, es decir, el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. La posibilidad de hacerlo es nula. Como país es nula. Es un poco a lo que me refiero. Tú puedes tener la intención, como gobernante, es decir, si yo salgo elegido, mi intención es esta. En cuanto lo plasmes en la mesa, estás hundido. Estás hundido. O sea, es tal el poder de las multinacionales, es tal el calibre de lo que manejan, que no puedes luchar contra ello. Es decir, yo recuerdo una frase de una película, no sé si habréis visto, sobre unos banqueros suizos que se le presentó uno de Nigeria que quería dar un golpe de Estado y le dijeron: nosotros te vamos a financiar todo. Dice: ya, pero es que no tengo con qué devolvértelo. Y dice: ya, pero me lo vas a deber. Lo que interesa es la deuda, no el dinero. Si tú me debes, vas a hacer lo que yo diga. Ese señor dio el golpe de Estado en la película, ¿vale? Y luego les pagó. ¿Por qué? La deuda es de tal calibre que no hay un país solo que pueda conseguirlo. Ni siquiera Estados Unidos. O sea, ni siquiera Estados Unidos. Y está en el poder, y ahí voy un poco a los economistas, ¿vale? Es decir, ha habido 3 casos que se conozcan de economistas trabajando, economistas de muy alto nivel en grandes empresas, exactamente uno en Deloitte, otro en Pricewaterhouse y otro en la KPMG, en Zimbabue, que han conseguido salirse. Salir es casi imposible, es casi imposible. Cuando tú entras en una multinacional de este calibre, que son las que negocian todo, es verdad que cobras millones de dólares sin ningún problema, pero lo que estás firmando es terrible. Es decir, el mismo día que te muevas, comenta el de Deloitte que hasta la limpiadora tenía firmado un contrato de confidencialidad que perdía absolutamente todo, la limpiadora, todo lo que tenía en su poder, por temas, en el caso americano, de que pierdes toda la seguridad social, pierdes el logo, pierdes absolutamente todo, lo habéis visto en las películas, y es cierto. Luego, poco puedes hacer. Hay 3 valientes por ahí. Curiosamente luego se les tilda de locos y entonces a partir de ahí llega el desprestigio y hacen de vez en cuando un documental, francamente buenos, pero que no cumplen. ¿Por qué? Porque al final lo que todos vemos es la televisión y la televisión no informa de estas cosas. No sale de vez en cuando en la 2 un documental y parece que hay alguno que dice algo, pero el resto no va. ¿Vale? Para contestar, acabar complementando lo que dice de no sale en la televisión, es que estas empresas, el entramado societario, claro, lo mismo que los bancos, los mismos que las grandes petroleras, los accionistas al final tienen participaciones cruzadas y son los propietarios de los medios de comunicación también en los distintos países, y en los medios aparece lo que tienen que aparecer, ¿no? Yendo a aterrizando en PSOE, programas del PSOE, Podemos, por ejemplo, partidos en España. En concreto, la cuestión del PSOE, el programa económico, los paraísos fiscales, por lo que decía Javier. A escala nacional, antes vimos, quizás extender el delito fiscal, ¿no? Y bajar el nivel, pero ya poco más se puede hacer ahí, poco más. Hay que ir a la escala europea. Es un problema la falta de democracia que tenemos en Europa. Un problema muy grande. Se deciden muchas cuestiones en Europa. ¿Y qué poder tenemos ahí de decisión? Mínimo. Muy pequeño. Ya muchas cuestiones son de escala europea. Se lo han llevado lejos y no es casualidad. Tampoco hemos hecho nada cuando se lo han llevado lejos las decisiones, ¿eh? No hemos protestado. Europa parecía bueno, sonaba bien, no hemos protestado. Bueno, ahora estamos pagando esa cuestión. En la cuestión del PSOE, del programa económico, ¿quién hizo el programa económico del PSOE? ¿Quién lo dirigió? Jordi Sevilla. Jordi Sevilla, ¿dónde ha estado trabajando? Lo ha nombrado Javier. En una de estas multinacionales que precisamente no es que jueguen a ello, es que son las que desarrollan nuevas técnicas para avanzar en esto, en PricewaterhouseCoopers.
bueno, pues en el programa electoral podrá poner lo que quiera, que como no se le corrija desde otras posiciones políticas, ya sabemos lo que va a hacer. Y va a hacer lo mismo que hizo Zapatero en 2010 cuando sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales españoles. Por eso es tan importante corregir a este partido, ¿no? Que sí que sus votantes pueden pensar una cosa cuando ven el programa electoral, pero luego cuando se analizan sus hechos, pues son muy preocupantes. Samba. Yo he echado un poco en falta. Un poco más alto, Samba, por favor. He echado en falta un poco una explicación más amplia de la economía especulativa, no de la economía productiva. Pero cierto es que no se puede tocar todo, ¿no? No obstante, como punto de referencia, que alguien intentaba mejorar un poco, tenemos la referencia de la tasa Tobin, pero es que en este país, fiscalmente, desde Ordóñez y Fuentes Quintana, hemos ido para atrás como el cangrejo. Bueno, no hay que darle muchas explicaciones. Otros países han tenido problemas, lo hemos visto en Italia, y ha dimitido, pero porque la población ha salido a la calle a reivindicar. Aquí seguimos llenando la Plaza de Oriente. Ese es el problema nuestro. Pero bueno, como referencia, el tema de Europa. Cuando quiere, y lo ha demostrado hace 2 meses, Europa cuando quiere hace cosas. Tardaron una semana en ponerse de acuerdo para echar a los inmigrantes que venían desde Turquía. No hubo ningún problema, se pusieron de acuerdo. Para esto no hay voluntad. Luego, la población también tiene que hacer algo, pero sí se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. No obstante, Estados Unidos, y no es así como excesivamente progresista, en 6 meses había procesado al responsable de Lehman Brothers. En España todavía estamos por ver a algunos de los banqueros que causaron ese estropicio ser procesado nada más. Pero eso es nuestra culpa también. No podemos echar solo la culpa a los demás, también nosotros tenemos una parte importante. Es decir, en lo de la tasa Tobin, es que es conveniente saber dónde nos movemos, ¿vale? Es decir, 10 años ha costado eliminar el secreto bancario en la Unión Europea y estableciendo una norma que el acuerdo debe ser unánime. Para eso, por eso hemos tardado 10 años solo en eliminar el secreto bancario, el famoso Iván ese que anda por ahí. No te digo nada si encima vas contra ellos. No te digo nada si encima vas contra ellos. Eso es solo para información, lo del secreto bancario. Si encima vas a por ellos, es decir, vas a cogerle su capital, lo que dicen que es suyo, no te digo nada. En menos de 30 años no lo tenemos. Si lo tenemos alguna vez. Lo de que los pueblos son los que tienen que al final es cierto, y eso es lo que yo manifiesto. Es decir, yo creo que los políticos solo pueden ir si detrás va el pueblo con ellos, si no es imposible. En cuanto al hecho de que cuando quieren lo hacen, es indudable. Pero claro, no es lo mismo pisar hormigas que pisar a los lobos. No es lo mismo. A las hormigas se las pisa fácil, los lobos te muerden. Y es muy distinto, ¿eh? Esa es mi opinión. Sobre tasa Tobin, el impuesto propuesto por Piketty sigue su filosofía, porque es verdad que Tobin, aunque tiene su nombre, no propuso esa tasa exactamente para lo que luego se utilizó. La filosofía de esa tasa, de ese impuesto, es la propuesta de Piketty que habíamos comentado tanto Javier como yo, es impuesto internacional, pero que como lo pongas en un país, está perdido ese país. Tiene que asumir la desconexión de los mercados internacionales de capitales privados, al menos, ¿no? Y le quedaría solamente los organismos multilaterales, que son Fondo Monetario, Banco Europeo de Inversiones, que tampoco estamos hablando de ONGs. Bueno, eso por una parte. Por otra, sí que es verdad la cuestión de la economía especulativa. Cuando puse que se va de lo real, que estos paraísos fiscales lo que hacen es reforzarlo, claro, esto se basa en un marco en el que progresivamente, desde el famoso Big Bang, creo que era en el año 85,
16 que fomentó, que impulsó Margaret Thatcher en el Reino Unido, esa liberalización, ese IVAN no era ni más ni menos que la liberalización de los mercados financieros. Primero británicos, pero es que luego la Comisión Europea, aunque no tengamos esa visión, a lo largo de los años 90 ha ido implementando liberalizaciones en distintos sectores y también liberalizaciones en los mercados financieros, en los movimientos de capital en la Unión Europea, ¿no? Y de la Unión Europea hacia afuera o de fuera hacia la Unión Europea. Claro, esto cogiendo con que ya se había sido impulsado, combinando con que había sido impulsado en los 80 en Reino Unido y Estados Unidos, pues las principales economías del mundo liberalizaron y desregularon los mercados financieros. ¿Qué ha pasado? Pues lo que vemos es una tendencia regular y muy clara en las últimas 3 décadas que se ha acelerado con la crisis a que el porcentaje de remuneración, de la economía, de rentas que genera al año la economía mundial y la española sigue esta lógica, que van al capital, cada vez están más lejos. Antes las rentas que iban al trabajo superaban a las rentas totales, el pago de salarios, superaba el pago de beneficios. Lo que vemos ahora es que está igualándose, o en algunos países ya está por encima del pago al capital. ¿Observamos que haya realmente más inversiones productivas, muchas más que justifiquen esto? No, lo que hay son muchas remuneraciones, un gran incremento en la remuneración de las inversiones especulativas. Es verdad que suponen burbujas y llega un periodo después en el que se rompe. ¿Pero quién paga? Nosotros también pagamos esas burbujas, porque los que son grandes propietarios del capital, ¿dónde se lo llevan? Pues a sus refugios. Por aunque lo llamemos paraísos fiscales, realmente la traducción es refugio fiscal, la traducción del inglés al español. Y son refugios por algo, porque allí saben que tienen una seguridad y que cuando va mal en otro lado pueden volver siempre allí, ¿no? Hola, el mensaje que lanzáis, desde mi perspectiva, es absolutamente tenebroso. O sea, yo creo que así, y sobre todo tú, con tu permiso, te tuteo porque más o menos eres de mi quinta. Pero es que hay una cosa que yo también veo, que si esto continúa así, ¿qué va a pasar de aquí a 30 años? ¿Todos viviendo en cuevas? Porque claro, si cada vez ellos ganan más y los otros, la mayoría, ganamos menos, pues terminaremos viviendo los de abajo en cuevas. Es decir, hay algo que a mí no me cuadra, porque ellos en alguna medida también necesitan que nosotros consumamos. Porque supongo que si nosotros dejamos de consumir porque no tenemos un real, pues algo tendrán que hacer. Bien, eso por una parte. Por otra parte, lo de la voluntad política. Yo es que últimamente ya mi mensaje como ciudadana es: la culpa de esto la tienen los partidos gobernantes hasta hoy, más los ciudadanos y ciudadanas que le siguen votando. Es decir, que yo ya soy del mensaje de: no, la culpa no la tienen ellos solos. Si ahora dentro de 15 o 20 días o 30 volvemos a votar y volvemos a agradecer al señor Soria y sus compañeros todo lo que nos están robando, pues cabrón, la culpa la tenemos nosotros. ¿Qué cojones vas a decir que los políticos? Perdón por lo de cabrón. ¿Qué? No, yo ya es que a mis vecinos, la panadería, la charcutería, ya les digo, la culpa es nuestra. Nuestra. Y claro que pienso que es voluntad política. Hay que poner gobiernos que nosotros les exijamos. Que no digo de repente que se haga la revolución, aunque tampoco vendría mal darle un susto a la G20 cuando se reúna, ¿eh? Es decir, yo es que sinceramente, como veréis, y eso que ya soy ya jubilada, pero no puedo aceptar que después de toda la historia de este país hayamos caído en esto. O sea, es que me resulta, vamos, algo que no puedo tolerar. O sea, se me atraganta, me entran náuseas cuando todavía te dice la gente: es que todos son iguales. Hombre, mira, que no. Son iguales los que han gobernado. Los que no han gobernado, ¿qué coño sabemos lo que son? Pues si los son, les dejamos de votar. Pero es que al final la culpa es nuestra, de los ciudadanos del mundo, yo diría. De los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Pero hombre, de todas maneras, yo sigo teniendo cierto optimismo. Es que si no, hijo mío, si se me quita el optimismo ya no sé qué me queda. En cuanto al tema de que el sistema, algo triste y lo desesperante, ¿no? El neoliberalismo tan exacerbado de todas estas multinacionales y de toda esta economía es reconocido que es homicida. Es un neoliberalismo que mata. Mata porque crea la pobreza y al crear la pobreza mata. Pero lo mismo que tiene de homicida tiene de suicida. Ese es el neoliberalismo del que estamos hablando. Es decir, es
mata por un lado, pero tiene tal ansia, como diría el Mota, ¿vale?, que él mismo acaba por caer, ¿vale? Efectivamente, el gran problema de todo eso es que nos arrastra con él. Y que cuando acaba por caer, la historia solo ha demostrado que ha caído de las formas siempre iguales, con guerras, con problemas. Ese es el gran problema. No digo que esto no tenga solución, sino que la solución no la queremos ninguno. Y que la única solución es lo que acabas de decir. Que no tanto los gobernantes como las sociedades enteras se movilicen. Pero sociedades enteras, pero ni siquiera vale la sociedad española entera. Es de tal nivel el enemigo que o vamos con continentes, véase Europa, véase Estados Unidos, contra ellos, pues imposible. Es imposible. Lo controlan todo, absolutamente todo. Entonces, pero no significa que esto no tenga un fin. Claro que tiene un fin, porque ellos son tan voraces, ¿vale?, que lo que crean son estos problemas, ¿no?, ni más ni menos. Es decir, yo soy en cierto punto seguidor de los que mantienen la teoría de que las crisis no son tales crisis, son las fórmulas que se hacen para eliminar derechos cuando alguien se está subiendo a la barra. Y eso lo hacen estos, no otros, ¿vale? Entonces, acaba así. El gran problema es cómo acaba, que tampoco ninguno de nosotros queremos acabar así, pero esto es lo que toca. Yo sobre la cuestión del mensaje tenebroso, sobre la situación actual, es que yo creo que hay que ser realista. No están bien las cosas, no es que no estén bien en España, que al fin y al cabo es una zona pequeña en el mundo, obviamente en el día a día, no están bien en el mundo, no está en absoluto bien, y la tendencia en las últimas décadas, desde los años 80, es a ir a peor, a ir a mucho peor. Si continúa así, lo preguntabas, ¿qué pasa si continúa así? Yo lo digo tranquilo porque soy una persona tranquila, pero por dentro obviamente estoy enervado, estoy indignado, y por eso pues, hago lo que puedo, intento hacer cada vez más, para cambiarlo, al menos en mi entorno, ¿no? Pero si continúa así, ahí soy pesimista. Si esto continuara así y no fuéramos capaces de cambiarlo, esto va hacia unas desigualdades mayores, unas tensiones mayores, y ahí empiezan, bueno, no empiezan, ahí los conflictos se acentuarían, se agravarían, se intensificarían, los conflictos existen, obviamente, y bueno, si no se le da una salida política, pues sabemos cuál es la salida a los conflictos, ¿no?, que damos los seres humanos. No sería positiva precisamente, ¿no? Sufriría mucho la gente y sufriría más quien menos tiene, siempre las personas más vulnerables. Pero soy optimista. La situación actual y la tendencia es muy mala, pero soy optimista sobre la capacidad de cambiarlo. Si no, no estaría aquí, no estaría en Podemos, si no, no tendría, diría, bueno, me quedo en casa, que total, como no puedo cambiar nada, por lo menos me pongo a leer y disfruto, veo alguna serie, paso el rato, me voy con mis amigos. Se pueden cambiar las cosas. Esto ya ha pasado en la historia de la humanidad. Después de 2 guerras mundiales, o sea, nada es nuevo, realmente ningún problema es nuevo, completamente nuevo. Todo se adapta a nuevos tiempos, pero son problemas que ya conocemos. Tras la fase liberal, en el siglo XIX, principios del siglo XX, se habían acumulado tantas desigualdades que hubo grandes problemas. Y los intereses privados, grandes intereses privados, llevaron a una confrontación, ¿no? ¿Sufriendo quiénes? Sufrían con las desigualdades previas, sobre todo la clase obrera que estaba surgiendo, que había surgido, y después sufrieron en el frente de la Primera Guerra Mundial las mismas personas, ¿no? Segunda Guerra Mundial, pues grandes desequilibrios, lo que se llamaron felices años 20 fue una burbuja, como la que hemos tenido nosotros, pero en términos relativos todavía más grande, ¿no?, como la que hemos tenido hace nada, la década pasada. Después vino la Gran Depresión, fue, vamos, una volatilidad como no ha habido en la historia del capitalismo. De nuevo se acumularon muchísimas tensiones. ¿Qué pasó? Segunda Guerra Mundial. Bueno, si hubiéramos seguido, si en ese momento evaluamos, decimos, eso es tenebroso, mucho peor que lo que hay ahora. Si llegamos a evaluar en ese momento y decir, la humanidad está condenada a ir a peor, si sigue esta tendencia, pero las tendencias se pueden cambiar. ¿Qué ocurrió? Pues que partidos que habían surgido del socialismo, movimientos socialistas de finales del 19 y principios del 20, llegaron a gobiernos. Y ahí sí cambiaron cosas. Ahí sí cambiaron cosas, se desarrollaron los estados de bienestar en algunos países, sobre todo estoy diciendo historia europea. Dejamos España fuera porque tenía una dictadura. España tenía una historia
que no es europea en este sentido. Bueno, pues en los años 50 y 60 se desarrolla el estado del bienestar. Eso se denomina la edad dorada del crecimiento. Es cuando más crece la humanidad, cuando más, en la historia, cuando más se reduce la desigualdad. Desde luego no es perfecto, también hubo problemas de sostenibilidad y demás, pero fue un cambio de tendencia sobre lo anterior que a mí me hace ser optimista sobre la cantidad de desigualdades, de desequilibrios y tensiones que se están creando ahora. Somos capaces, si queremos, de cambiarlo. Desde luego una persona no va a ser capaz, una sola no, pero por eso no tenemos que dejar de trabajar para juntarnos, para agregar e intentar cambiarlo en nuestro entorno cercano inicialmente, pero luego ir aumentando la escala. Entorno cercano hacemos todo, llegamos al todo, ¿no? El otro que iba... la cuestión. Totalmente de acuerdo en que buena parte de la culpa la tenemos para acabar. La tenemos nosotros. No toda, no toda. Porque quien delinque también, o quien lleva esto, obviamente tiene la voluntad de hacerlo. Pero nosotros somos pasivos. Hemos sido totalmente colaboradores pasivos. Lo hemos visto y no hacemos nada. Y eso, y sigue gobernando el mismo partido que roba en este país y en otros países, ¿no? Valencia, mayoría absoluta, mayoría absoluta, mayoría absoluta, mayoría absoluta. Dejaron de tener. Ahora por suerte ya no. Pero aún así, ¿cuántos votos han tenido los que gobernaban con corrupción clarísima? ¿No? En España fueron la primera fuerza más votada quienes sabíamos que era un partido que se había financiado ilegalmente, dicen los jueces. Ya tiene que estar claro para que lo digan, ¿no? Claro que hemos sido pasivos, y como aquí, en el mundo, no solo nosotros, no ser españoles, sino en el mundo en general. Lo que hemos hecho al final ha sido ser granjeros que hemos puesto a los zorros a cuidar de las gallinas. Y nos hemos lavado las manos, hemos dicho, cada 4 años vengo aquí. Y ya está. ¿No? Votamos cada 4 años y fuera. Luego nos extrañamos de que los zorros se coman las gallinas. No podemos extrañarnos, es algo que viene de nuestra dejación de funciones y dejación de hacer política, dejar de hacer política. Martín. Sí, la verdad es que yo compartimos un hecho común que todos compartimos, de que el poder político es que nos están llevando a la situación a la cual estamos. ¿Qué podemos hacer? Eso es para traer todo, Julio, que hay que conseguir cambiar una hegemonía ideológica que existe en la sociedad, que no es casual, que sea que ayúdame porque si como no lo bien, posiblemente puedes repetir, ¿sabes? Esa hegemonía ideológica ha sido la que hoy domina y la que nos ha llevado a que seamos pasivos, permitamos que los lobos controlen las gallinas y que ¿qué podemos hacer? Pues lo estamos haciendo aquí. Y estamos haciendo aquí porque hace unos años la gente ya no aguantaba más. Estaban indignados, estamos indignados. Cada día ese número de indignados han ido incrementándose y esperemos que ese número de incrementados se ha focalizado, digamos, pues en España, en las primaveras en el mundo árabe, hoy te parece que en Francia empieza a surgir movimientos, surgieron también en Estados Unidos a raíz de la crisis del 2008, y eso es lo que podemos hacer, es a raíz de una estructura, de un partido que nos hemos juntado, vamos a ir tratando de invertir con las enormes dificultades que quieren imponer una hegemonía ideológica cuando los medios de comunicación están dominados totalmente por los poderes económicos, que son los que también dominan los poderes políticos. Pero eso es donde estamos, es una situación triste, deprimente, pero que tenemos la obligación, todos, de empujar para revertir esa corriente dominante y conseguir esa hegemonía que existe, impuesta desde que llega tu proceso de liberalización con la Thatcher, después con Reagan y después en Europa, o sea, de regularización, nos ha llevado un neoliberalismo que supone también, como tú decías, Javier, que de fondo el enemigo también está dentro del sistema. Y aquello de que el liberalismo es fácil funcionar del capitalismo que decía pues se sigue porque puede seguir manteniendo. El enemigo puede estar dentro del propio sistema, pero con nosotros, con nuestra pequeña labor del día a día, con nuestra labor más globalizada como partido, cambiamos la dinámica o seremos objetos pasivos y nos llevarán a la corriente hacia los intereses que ellos planifican. Iñaki. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a
a la gente que ha organizado este acto, a los ponentes, como no, porque es importante generar conciencia colectiva, poder contra hegemonía, y me parece muy interesante el enfoque que se le ha dado, y me ha parecido muy interesante sobre todo una reflexión que habéis lanzado, que es todo lo que no recogemos ingresos de capital, lo echamos en falta a la hora de mantener nuestro estado de bienestar y todo este mundo que teníamos medianamente montado. Una pregunta muy concreta que a lo mejor no me puedes... a Julio, has dicho que hay una pérdida de ingresos en España de 7.400 millones de euros. Quería preguntarte si fuese posible, de cara a este impacto de este discurso que debemos trasladar, hacer una comparativa con los presupuestos generales del Estado español o relativizarlo o compararlo con los recortes sociales. O sea, es un dato, 7.400 millones de euros, los que somos mileuristas, nos suena a... no tengo ni puta idea de cuánto es eso, ¿no? Y creo que sería muy interesante empezar a hablar en plan, bueno, pues mira, cuando decimos que falta tanto dinero para mantener la sanidad pública en este país, vamos a tener en cuenta, partir del precepto, que tenemos 7.400 millones que se van por el agujero negro del dinero del mismo mundo, ¿no? Y luego eso, a pregunta directa, que no sé si puede interesar. Pero luego, quería lanzaros una pregunta a los dos, que por desgracia no hay tiempo para responder, pero creo que es un debate interesante que me gustaría compartir con los aquí presentes. Y es, llevamos semanas hablando de los Panama Papers, y yo pregunto por la credibilidad de esos Panama Papers, y más que por la credibilidad porque sean verdad o mentira, por la intencionalidad de estos papeles y de estas filtraciones, porque aquí se ha dejado caer una realidad, que es que los grandes medios de comunicación internacionales pertenecen a las mismas multinacionales que son las que mantienen vivo todo este entramado. Y hay algo que no nos damos cuenta, o que yo en algún lado lo he leído, que todo esto viene de un proyecto internacional de periodismo de las mismas compañías multinacionales. Y la pregunta es, ¿quién está detrás de los Panama Papers? Y qué casualidad que estamos hablando de que aquí en IBEX 35, o sea, todos tenemos en mente varias familias de poderosos y poderosas en este país, pero resulta que quien está estafando dinero es Soria, es Bertín Osborne, es Peccata Minuta, para que nos entendamos, pero no sabemos nada de Florentino Pérez, no sabemos nada de la familia Botín, no sabemos nada... O sea, mi pregunta es, que me parece muy positivo todo esto de los Panama Papers y que se salga a la luz, pero se nos está olvidando contextualizarlo y hacer un poco más de enfoque, creo yo, en lo que no sabemos, porque al final, hablaba Julio del descrédito del sistema político y social actual, y esto es un arma de doble filo, porque lo que te están diciendo es que roban los políticos y roban los famosillos de medio pelo. Roban incluso los famosillos rojeras, supuestamente, como Pablo Almodóvar. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿quién sostiene todo esto? Pedro, joder, pues, tanto Pablo. No sé si estáis entendiendo lo que yo quiero decir, que todo esto está muy bien, pero que no perdamos el hilo de que la información nos la está dando quien nos la está dando, y que el dinero, ese poder real del que hablaba el compañero Javier, no aparece en los papeles. O sea, realmente nos estamos comiendo con patatas los papeles de Panamá, las filtraciones que ellos mismos han hecho, y caen ministros, caerán cantantes y caerá quien quiera, pero ¿quién? Si aquí 7.400 millones, Bertín Osborne, aunque sea Osborne, no tiene tanto, ¿vale? Y el IBEX 35 es el IBEX 35. ¿Qué pasa? ¿Nos creemos, digo, hay algo, o sea, alguien está trabajando en otra línea al margen de lo que nos diga la más media? Vamos a decir, lo de Panamá es, vamos a ver, los últimos controles de una especie de cámara de comercio que tiene Panamá, hablaba de 700 no sé cuántos despachos de abogados. Estamos hablando de un despacho de 700 en Panamá elevado a 73 paraísos fiscales. No sé si ves la magnitud de lo que estamos hablando. Lo de las teorías conspirativas, el tema que ya se manejó con lo del Wikileaks también, se manejó con todo este tema, yo creo que aquí no cabe. No cabe en el sentido
de que esto hace mucho daño a toda esta gente. Y cuando hace mucho daño, yo no me creo para nada que el señor Murdoch, si hubiera conocido esto, no lo hubiera pagado. Lo tengo más claro. Porque el daño es tan terrible a la imagen mundial y a esa pequeña inicio, chispa de revolución que surge cuando todos nos cabreamos cuando oímos estas cosas, que a ellos no les gusta nada, absolutamente nada, cualquier movimiento ajeno a su control. De todos modos, sí que parece que hay bastantes periodistas independientes. Te lo digo porque uno de los tres, exactamente Mark Gurman o algo así, que sí había salido de Pricewaterhouse, lo perdió todo. Y se ha dedicado a esto, está metido en este tema. O sea que yo tengo cierta confianza en toda esta gente. En todo caso, el favor le ha hecho, porque lo que es indudable es que es verdad. Eso es indudable que es verdad. Que salgan más o salgan menos, de todos modos, sí que hay cifras. Otro tema es que se publican. Porque también debemos de entender que es decir, a ver cómo te lo trato de explicar para que entiendas cómo funciona este sistema. Está tan enrevesado, tienen tal poder, ¿vale?, que la información que tú obtengas, ¿vale?, sirve o no sirve legalmente en función de cómo la obtengas, ¿vale? Que ya pasó con la lista Pachena, ¿vale?, que este país quiso deportarle y meterle en la cárcel y meterle una paliza, ¿no? Y que al final un juzgado es el que le ha defendido, un juez, porque vino y nos dijo lo que nos estaban robando, quisimos casi matarle, no quisimos matarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las leyes que las han hecho ellos, dice que si tú obtienes la información de una forma que no sea la que ellos digan, que la que ellos dicen es y te la doy yo, ¿vale?, es ilegal, es decir, no la puedes utilizar. Entonces, por eso no salen números, porque sí que parece que es un tema de hackeo. Eso ya parece que está comprobado que es un tema de hackeo. Hasta tal punto que hace tres días Deloitte ha cerrado todas sus oficinas en el mundo para bloquear absolutamente todos sus sistemas informáticos, porque están acojonados. Parece también ser que los famosos hackers rusos sí que tienen más información, pero como eso solo lo hacen a base de negocio, y el único que les puede cagar, obviamente, es el dueño de esa información, pues no se sabe. Antes os he explicado, para que vayas un poco cogiendo, todos un poco cojamos el concepto de qué poder tiene esta gente, ¿vale? Cuando os expliqué el tema de Google y el señor consejero financiero de Google, Eric, acude a Pricewaterhouse y Pricewaterhouse acude a Irlanda, se encuentran con un problema, y es que para pasarlo a Holanda, ¿vale?, la ley lo prohibía. En menos de un mes se cambió la ley irlandesa y se estableció en un artículo especial que todas las transacciones entre empresas europeas estaban libremente para poder pasarlo a Holanda, en menos de un mes. Y ahí voy un poco a lo de los gobernantes, ¿vale? Claro, si yo soy gobernante de Irlanda, rescatada, hundida, con la gente como está, y viene una empresa y me dice, te voy a crear 2000 trabajadores, te los voy a, y encima, con todo lo que eso implica de estructura detrás, yo no lo sé si me voy a la parte egoísta de gobernante y digo, mira, pues a mí me das eso, que venga detrás carrera, no lo sé, ¿vale? Pero esa es la sensación. Pero tienen tal poder que lo cambian cuando quieren. Es decir, yo no sé si... Yo trabajo todos los días con Hacienda. Y yo, vamos, es que ni se me... Vamos, ni yo, ni nadie. Se me ocurre ir a Hacienda y decir, oye, si yo declaro todo lo de todos mis clientes, ¿cuánto me van a cobrar? ¿Me vas a bajar el impuesto al 10 o al 11? Y esta gente lo hace. Pero claro, es tal el calibre de lo que mueven
que los gobiernos ceden a todo lo que ellos dicen. ¿Sabes? Pero sí creo que la información es buena. Porque cuando hace daño es bueno. Aunque pueden decir, y desde luego hay mucho más. Pero bueno, terminar los documentos es una barbaridad. Bueno, empiezo por el final. Siguiendo con la cuestión de por qué aparecen, no vamos a decir rentas medias, porque rentas medias no son rentas altas, obviamente, pero no el top 0,1% de riqueza, ese no aparece, es verdad. Tenemos certeza absoluta de que tienen patrimonios en paraísos fiscales, no hay ninguna duda, se sabe, pero luego no hay información exacta de todo ello. Sabemos que más empresas del IBEX están, sabemos el número de filiales, pero exactamente toda la información de todas las operaciones no la tenemos. Ahí es donde está un poco la sombra, ¿no? Bastante. Sí que se sabe que están, no hacen nada por ocultarlo, es legal. Eso no tiene tanta, bueno, no sale tanto en los medios, aunque se sepa, pero no sale tanto en los medios y no tiene tanto impacto. Esto que sí que tiene impacto, la reflexión es interesante. No sé hasta dónde llega la parte de teoría de la conspiración, parte real, pero sí que la reflexión es muy interesante. Yo también lo había pensado, ¿y dónde está lo gordo? Aquí. Me resultaba raro que no cayera nadie, o sea, que no saliera ningún nombre más gordo, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo sé? Realmente no lo sé, es para sospechar, pero hasta dónde sospechar ya no tengo ni la más mínima idea. De lo que tengo un poco más de idea, sí que hay redes internacionales que se van fuera de la lógica de los grandes medios de comunicación y de los gobiernos, porque la OCDE lo estudia, pero la OCDE, ¿quién pone política ahí? El gobierno. ¿Y quién tiene la gobernanza de la OCDE? Pues las personas designadas por los gobiernos. Lo estudia el Fondo Monetario Internacional, pero es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, la confianza en esto, entre comillas, lo mismo que la cifra que di para España, la confianza es de FEDEA. FEDEA es dinero en las grandes empresas. Entonces también lo cojo con pinzas las cifras así, ¿no? Ponía FEDEA precisamente para que nadie me pueda decir, no, es que esto es una estimación al alza, no, yo lo pondría como suelo mínimo y que eso está bien claro ya, y a partir de ahí para arriba. Hay redes, hay ONGs también, hay redes como la red de Trust Justice. Para acabar, la cuestión de la cifra, realmente esto no supone mucho, no vamos a arreglar el problema del déficit solamente con estos ingresos, supondrían un punto sobre el PIB, con las estimaciones más bajas. En lo más alto en España, 2-3 puntos sobre el PIB. Presupuestos generales del Estado, me refería yo, porque el PIB al final es cosa de ellos. No, pero aún así tenemos, fíjate, un déficit de 5,2 puntos. No resolveríamos ni el déficit. Sobre esto sería, pues, incrementarlo, los presupuestos están en algo más de 400.000 euros, creo. Entonces sería incrementarlo de esos 400.000 con que sean de 10.000, 15.000, no los 7.400. No haces un gran paso. Haces más con una cosa, sí que mejoras, desde luego, y sobre todo si lo acumulas, pues esto es el truco. Año a año, multiplicas por 6 años de la crisis y dices, ¿dónde estaría la deuda pública? A lo mejor no estaban en 100, había bajado al 90, o no se habían tenido que recortar algunos servicios esenciales. Sí que es importante, no lo va a resolver todo, pero claro que es importante. Claro, yo he visto críticas a la crítica a los paraísos fiscales, que lo que dicen es, pero esto no es tanto. ¿Cómo no va a ser tanto? Si esto es cierre de hospitales, es gente que al final acaba muriendo, ¿no? Hay gente que no tiene la sanidad adecuada, o gente que pasa hambre, gente que no tiene para encender la calefacción en invierno. Y eso no es populismo, es que es real. Es que los datos nos llevan en España a esto. Pero no acaba aquí, es que en España sería más importante, esto sería importante, pero en España sería más importante cerrar la brecha, el gap que hay con Europa. Estamos casi 7 puntos por debajo en ingresos públicos sobre PIB. Esos son casi 70.000 millones de euros al año que la media europea, solamente poniendo la presión fiscal de Europa, tendríamos de más. Acabaríamos con los recortes, no hubieran sido necesarios los recortes. Ahora bien, no solo es la media, lo que habría que actuar es con cuestiones como la SICAP, cuestiones de por qué España es de los países desarrollados que más diferencia hay entre el tipo nominal de sociedades y el tipo efectivo, sobre todo más diferencia cuanto más grande es la empresa, que paga menos tipo efectivo en general. Claro, eso es más importante incluso en términos de recaudación que los paraísos fiscales. Lo que no quita para que el tema de los paraísos fiscales sea importante y además esté relacionado con cuestiones éticas, morales y de fomento de actividades ilegales.
Y muchas gracias al Círculo de Santander y a los organizadores por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Las gracias las vamos a dar nosotros, a Julio y a Javier, por poder contar con nosotros. Gracias por la asistencia. Creo que nos hemos quedado cosas en el tintero. A la gente que no nos conozcáis, son compañeros nuestros y podemos seguir debatiendo con ellos cualquier día de la semana en el Círculo de Santander. Estamos en la Plaza de las Cervezas, en la sede, para los que no nos conozcáis. Y bueno, invitaros a todos a ir ahí. Y muchas gracias por la asistencia.